El almirante Kefir estaba en el puente de mando de su nave insignia, observando la pantalla táctica con sus 6 ojos compuestos. Las formaciones cristalinas de su espalda brillaban con una suave luz azul mientras estudiaba los movimientos de su flota. 2000 naves se extendían por el vacío del espacio, sus cascos reluciendo con la misma tecnología de cristal que componía su cuerpo. «Señor», llamó su oficial táctica, su voz resonando en el puente. La flota Nexari ha sido detectada en el borde de la nebulosa meridiana. Han reunido casi 2000 naves también. Kefir asintió lentamente. Este era el momento que había esperado toda su vida. La batalla final en una guerra que se había prolongado por más de 300 años. Una guerra que había consumido sistemas estelares enteros y matado a miles de millones de seres en ambos bandos. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos a la zona de batalla?, preguntó. 6 horas a la velocidad actual, señor. 6 horas hasta el fin de todo. Kefir había luchado contra el Imperio Nexari desde que era un joven oficial, y su padre había luchado contra ellos antes que él. Su abuelo había muerto en la batalla de Serion Prime, y su bisabuelo había presenciado el primer enfrentamiento entre sus especies. La República Corbani y el Imperio Nexari habían sido enemigos durante tanto tiempo que nadie recordaba cómo había comenzado la guerra. Algunos decían que empezó por disputas territoriales. Otros afirmaban que fue por recursos o antiguas diferencias religiosas. La verdad se había perdido entre siglos de sangre y destrucción. «Muestre la composición de la flota enemiga», ordenó Kefir. La pantalla holográfica cambió para mostrar las naves Nexari. No se parecían a nada en la galaxia, luciendo más como criaturas vivientes que como máquinas. Sus cascos eran orgánicos, cubiertos de lo que parecía ser piel y hueso. Algunas naves tenían tentáculos que se retorcían en el espacio, mientras que otras tenían alas que batían lentamente mientras se movían. «Formación Nexar típica», observó su oficial táctica. Biocruceros pesados en el centro, apoyados por naves enjambre y cazas de hostigamiento. Están usando el patrón defensivo estándar que hemos visto durante los últimos 50 años. Kefir estudió la pantalla con atención. Las naves Nexar eran repulsivas a la vista, pero había aprendido a respetar su efectividad. Las naves orgánicas podían curar daños en tiempo real, adaptarse a nuevas armas y reproducirse si se les daba suficiente tiempo y recursos. «Señor», llamó su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo una transmisión del general Bexig del Imperio Nexari. Solicita una última reunión antes de la batalla». Kefir se rió. Un sonido como el de campanas de viento en una brisa suave. «Después de 300 años, quiere hablar. Comuníquelo». La pantalla principal cobró vida, mostrando la horrible forma del general Bex. El líder Nexari era una mezcla grotesca de carne y máquina, con tubos y cables recorriendo su cuerpo. Sus ojos eran lentes compuestos que reflejaban la luz de maneras inquietantes. «Almirante Kefir», dijo Bex, su voz un sonido húmedo y gorgoteante. «Nos encontramos de nuevo, por fin». «General», respondió Kefir con frialdad. «Supongo que llama para rendir su flota y evitarle más sufrimiento a su gente». «¿Rendirme?». Bex se rió, y el sonido hizo que varios oficiales Corbani se estremecieran. «Le llamo para ofrecerle una última oportunidad de retirarse. Sus naves de cristal son hermosas, pero se harán añicos contra nuestros navíos vivientes, como siempre ha sucedido». «Eso ya lo veremos», dijo Kefir. «Nuestros nuevos sistemas de armas han sido diseñados específicamente para contrarrestar su tecnología biológica. Sus naves podrán sanar, pero no pueden regenerarse de la nada. Y nuestras nuevas bioformas pueden adaptarse a cualquier arma de energía que posean», replicó Bex. «Sus cristales son fuertes, pero la materia orgánica es flexible. Hemos aprendido a doblegarnos donde ustedes solo pueden quebrarse». Los dos comandantes se miraron fijamente a través del vacío. Representantes de especies que habían luchado durante tanto tiempo que habían evolucionado específicamente para contrarrestar las ventajas del otro. Los Corbani habían desarrollado cristales más duros, armas de energía más potentes y escudos más fuertes. Los Nexari habían creado bioformas más adaptables, tasas de curación más rápidas y sistemas orgánicos más resistentes.
Esto termina hoy, dijo Kéfir finalmente. De una forma u otra, esta guerra habrá terminado. En eso estamos de acuerdo, respondió Vex. Cuando esta batalla termine, solo quedará una especie para reclamar la victoria. La transmisión finalizó, dejando a Kéfir a solas con sus pensamientos. Caminó hacia el puerto de observación y miró las estrellas, pensando en todos los mundos que habían sido destruidos en este conflicto interminable. Los Corbani habían sido una vez una especie pacífica, más interesada en el arte y la filosofía que en la guerra. Los Nexari habían sido exploradores y científicos, buscando conocimiento por toda la galaxia. Pero 3 siglos de guerra habían cambiado a ambas especies. Los Corbani se habían convertido en maestros guerreros. Su sociedad entera se centraba en la fuerza militar y la tecnología de cristal. Los Nexari se habían transformado en armas vivientes. Sus cuerpos modificados para el combate y sus naves cultivadas en lugar de construidas. Señor, llamó su oficial científico. Estamos detectando unas firmas de energía inusuales en el sistema exterior. Parece haber una pequeña nave de diseño desconocido. Kéfir se apartó del puerto de observación. ¿Diseño desconocido? ¿Podría ser una nueva arma Nexari? Negativo, señor. Los patrones de energía no se parecen a nada que hayamos visto de los Nexari o de nuestra propia tecnología. La nave parece ser muy pequeña, quizás una 10ª parte del tamaño de nuestra fragata más pequeña. Una nave exploradora de alguna otra especie, reflexionó Kéfir. Hemos oído rumores de nuevas civilizaciones emergiendo en los territorios del borde exterior. ¿Deberíamos investigar, señor? Kéfir lo consideró. La batalla final estaba a solo unas horas, y no podía permitirse distracciones por curiosidades. No. Sea lo que sea, es demasiado pequeño para tener importancia. Concentren todos los sensores en la flota Nexari. Quiero saber su posición y formación exactas cuando entremos en combate. La nave desconocida fue olvidada rápidamente mientras la flota Corbani se preparaba para la batalla. Las armas se cargaron, los escudos se levantaron y las formaciones de cristal por todas las naves comenzaron a brillar con energía almacenada. Cada guerrero en cada nave sabía que este era el momento para el que habían entrenado toda su vida. En las profundidades del espacio, la flota Nexari hacía sus propios preparativos. Las bioformas eran despertadas de sus estados latentes. Las armas orgánicas eran alimentadas y nutridas, y las naves vivientes comenzaron a pulsar con anticipación. Las criaturas que servían como sus navíos podían sentir la batalla que se aproximaba, y estaban ansiosas por alimentarse de la energía de sus enemigos. Entre las 2 flotas masivas, la pequeña nave desconocida continuaba su solitario viaje por el espacio. Su tripulación observaba los preparativos para la guerra con creciente preocupación, sabiendo que estaban a punto de presenciar la batalla más destructiva en la historia galáctica. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el destino de 2 civilizaciones enteras. Miles de naves, millones de guerreros y armas capaces de destruir planetas estaban a punto de chocar en el vacío del espacio. Los supervivientes reclamarían la victoria, mientras que los derrotados se enfrentarían a la extinción. Pero ninguno de los 2 bandos sospechaba que el resultado de su antigua guerra no sería decidido por una potencia de fuego superior o mejores tácticas, sino por la llegada de una especie que nunca antes habían encontrado, una especie que tenía una idea muy diferente sobre cómo debían resolverse los conflictos. La batalla final de la guerra Corbani-Nexari estaba a punto de comenzar, y nada volvería a ser igual. El capitán Alex Turner estaba en el puente de la nave diplomática humana Pacificador, observando los sensores de largo alcance con creciente alarma. Las pantallas mostraban miles de naves moviéndose unas hacia otras en lo que solo podía describirse como la formación militar más grande que jamás había visto. Kate, ¿recibes algo en los canales de comunicación?, preguntó a su oficial de comunicaciones. Kate Williams se ajustó los auriculares y negó con la cabeza. Nada más que jerga militar, señor. Ambas flotas mantienen silencio de radio, excepto por las comunicaciones tácticas. No están interesadas en hablar con nadie. Turner se pasó una mano por su cabello castaño, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
El pacificador era una nave pequeña con una tripulación de solo 30 personas, pero representaba el primer intento de la humanidad de hacer contacto con la comunidad galáctica. Lo que habían encontrado era una guerra más allá de todo lo que habían imaginado. Dan, dame un análisis táctico, dijo Turner a su oficial científico. Dan Martínez levantó la vista de sus instrumentos, con el rostro pálido. Señor, estamos viendo aproximadamente 4000 naves en total. Las lecturas de energía están por las nubes. Cada una de esas naves grandes tiene suficiente potencia de fuego para destruir un planeta pequeño. Turner sintió que se le encogía el corazón. La Tierra había estado monitoreando transmisiones de radio de esta parte de la galaxia durante varios años, pero nunca se habían dado cuenta de la escala del conflicto. Los fragmentos de comunicación que habían interceptado sugerían una guerra, pero nada los había preparado para esto. ¿Cuánto tiempo llevan luchando?, preguntó. Basado en los datos históricos que hemos podido reconstruir, esta guerra ha durado más de 3 siglos, respondió Martínez. Estas dos especies se han estado destruyendo mutuamente durante más tiempo del que los humanos han tenido vuelos espaciales. La ingeniera jefe Lisa Thompson levantó la vista de su estación. Señor, estamos detectando acumulaciones masivas de energía en ambas flotas. Están cargando sus armas para lo que parece ser un enfrentamiento mayor. Turner tomó una decisión que lo cambiaría todo. Kate, abre un canal a ambas flotas. Transmite en todas las frecuencias. Señor, ¿está seguro? No sabemos cómo reaccionarán al contacto de una especie desconocida. Tenemos que intentarlo, dijo Turner con firmeza. No podemos quedarnos aquí parados y ver cómo dos civilizaciones se destruyen mutuamente. Williams asintió y comenzó a operar sus controles. Canal abierto, señor. Transmitiendo a ambas flotas. Turner dio un paso adelante, sabiendo que sus próximas palabras podrían ser las más importantes de su vida. Aquí el capitán Alex Turner de la nave terrestre Pacificador. Somos representantes de la especie humana y estamos aquí para ofrecer nuestra ayuda para resolver este conflicto. Hizo una pausa, esperando una respuesta, pero solo hubo silencio de ambas flotas. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante varios años, continuó. Entendemos que han estado en guerra durante mucho tiempo, pero creemos que todos los conflictos pueden resolverse mediante la negociación pacífica. Estamos dispuestos a servir como mediadores neutrales si ambas partes están interesadas en poner fin a este derramamiento de sangre. Aún sin respuesta. Turner podía ver en la pantalla táctica que ambas flotas continuaban su aproximación, ignorando por completo su transmisión. Señor, llamó Martínez desde su puesto. Detecto un aumento en las firmas de energía de ambas flotas. Se están preparando para la batalla. Turner lo intentó de nuevo, con voz más urgente. Por favor, ambas flotas, les pedimos que se detengan y consideren lo que están a punto de hacer. La destrucción que planean no logrará nada, excepto la muerte de millones de seres. Tiene que haber otra manera. Esta vez hubo una respuesta. La pantalla de comunicación parpadeó, mostrando los rasgos cristalinos del almirante Kefir. Nave desconocida, dijo el comandante Corbani, su voz fría y despectiva. Están interfiriendo en una operación militar. Retírense de inmediato o serán destruidos. Turner sintió un momento de esperanza. Al menos estaban hablando. Almirante, no queremos interferir. Queremos ayudar. Esta guerra ha durado siglos. Seguramente debe haber una manera de terminarla sin más muertes. No saben nada sobre este conflicto, replicó Kefir. Los Nexari son una plaga para la galaxia. Deben ser eliminados por completo o continuarán extendiendo su corrupción a otros mundos. La pantalla se dividió, mostrando la forma grotesca del general Bexig al otro lado. Los espaldas de cristal hablan de corrupción, dijo con una risa húmeda. Son ellos los que han convertido sistemas estelares enteros en monumentos sin vida a su civilización muerta. ¿Lo ve?, dijo Kefir a Turner. Están más allá de la razón. Son animales que pretenden ser seres inteligentes. Somos lo que nos obligaron a ser, gruñó Vex. Su gente comenzó esta guerra con su arrogancia y su creencia de que eran superiores a todas las demás formas de vida.
Turner observó a los dos comandantes discutir, viendo el odio que se había acumulado durante siglos de conflicto. Pero también vio algo más. Agotamiento. Ambas especies habían estado luchando durante tanto tiempo que habían olvidado cómo hacer cualquier otra cosa. Escúchense, dijo, interrumpiendo su discusión. Están tan concentrados en destruirse mutuamente que han olvidado por qué luchan. ¿Qué logrará la victoria? Incluso si uno de ustedes gana, ¿qué quedará? La victoria significará la supervivencia de nuestra especie, replicó Kéfir. Eso es todo lo que importa. ¿Y qué hay de su cultura, su arte, su filosofía? ¿Qué hay de las cosas que hacen que su especie sea única y valiosa? Preguntó Turner. Por un momento, ambos comandantes guardaron silencio. Turner pudo ver algo parpadear en sus ojos. Quizás un recuerdo de lo que su gente había sido antes de que la guerra lo consumiera todo. Es demasiado tarde para esas preguntas, dijo Vex finalmente. Hemos ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Se ha derramado demasiada sangre. Demasiados mundos destruidos. Esto solo termina cuando uno de nosotros desaparezca para siempre. Capitán Turner, dijo Kéfir, su voz un poco más suave. Su especie es joven e ingenua. No comprenden las realidades de la guerra galáctica. A veces, la destrucción es el único camino hacia la paz. Turner sintió que la desesperación se apoderaba de su voz. Tiene que haber otra manera. Nosotros los humanos también hemos librado guerras. Pero aprendimos que la única victoria real es cuando ambos bandos pueden vivir en paz. Su especie nunca se ha enfrentado a un enemigo como este, dijo Vex. Cuando lo hagan, entenderán por qué debemos luchar. La transmisión terminó, dejando a Turner mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, su tripulación trabajaba en silencio, sus rostros mostrando la misma desesperación que él sentía. Señor, llamó Thompson desde su puesto. Ambas flotas están acelerando una hacia la otra. Tiempo estimado para alcanzar el rango de armas, 2 horas. Turner se desplomó en su silla de capitán, sintiendo el peso del fracaso. Había venido aquí con la esperanza de evitar la guerra, pero en cambio estaba a punto de presenciar la batalla más grande de la historia galáctica. Kate, envía un mensaje prioritario a la Tierra, ordenó. Diles que se ha establecido el primer contacto, pero la situación está más allá de nuestras capacidades actuales. Necesitamos ayuda. ¿Qué tipo de ayuda, señor? Preguntó Williams. Turner miró la pantalla táctica, que mostraba las flotas masivas acercándose la una a la otra como 2 tsunamis a punto de chocar. No lo sé. Algo que pueda detener esta locura antes de que lo destruya todo. El pacificador se retiró a una distancia segura, su tripulación observando impotente como 2 civilizaciones antiguas se preparaban para librar su batalla final. Turner había esperado que el primer contacto de la humanidad con vida alienígena fuera un momento de asombro y descubrimiento. En cambio, se había convertido en un asiento en primera fila para un genocidio. Señor, dijo Martínez en voz baja. ¿Deberíamos quedarnos a observar o regresar a la Tierra? Turner lo consideró. Cada instinto le decía que huyera, que alejara a su tripulación de la destrucción inminente. Pero alguien necesitaba ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Alguien necesitaba recordar el costo de dejar que el odio consumiera civilizaciones enteras. Nos quedamos, dijo finalmente. Pase lo que pase aquí, la humanidad necesita saberlo. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos en esta galaxia. Las 2 flotas continuaron su aproximación, sus armas cargándose con suficiente energía para esterilizar mundos enteros. Ningún bando mostraba signos de retroceder, y Turner se dio cuenta de que estaba a punto de ver a 2 especies cometer un suicidio mutuo en nombre de la victoria. Pero en el fondo de su corazón, todavía se aferraba a un delgado hilo de esperanza. En algún lugar del vasto universo, tenía que haber una manera de detener esta locura. Tenía que haber un poder que pudiera obligar incluso a los enemigos más tercos a deponer sus armas y hablar. Solo esperaba que ese poder llegara antes de que fuera demasiado tarde. Los primeros disparos de la batalla final iluminaron la oscuridad del espacio como el nacimiento de una nueva estrella.
El almirante Kéfir observaba desde su nave insignia cómo miles de rayos de energía cruzaban el vacío entre las dos flotas. Cada uno portaba suficiente poder para vaporizar una ciudad. Todas las naves, mantengan la formación, ordenó. Fuego concentrado en sus biocruceros. Necesitamos destruir su estructura de mando. La flota Corbani se movía con una precisión perfecta. Sus naves cristalinas relucían mientras liberaban devastadores rayos de energía concentrada. Las armas habían sido desarrolladas durante 3 siglos de guerra, diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología orgánica de los Nexari. Pero los Nexari estaban listos para ellos. Las naves vivientes del general Vex absorbieron los ataques de energía, sus biocascos brillando mientras convertían el fuego enemigo en energía bruta para sus propios sistemas. Las naves orgánicas se retorcían y serpenteaban por el espacio, evitando lo peor del daño mientras devolvían el fuego con sus propias y aterradoras armas. Señor, llamó el oficial táctico de Kéfir. Los Nexari están usando sus nuevos cañones de esporas ácidas. Están devorando nuestros escudos. Kéfir observó cómo nubes verdes de materia orgánica golpeaban sus naves, disolviendo sus barreras de energía como ácido a través del metal. Las bioarmas Nexari no se parecían a nada en la galaxia, capaces de adaptarse a cualquier defensa y encontrar nuevas formas de causar destrucción. Desplieguen los cañones de resonancia cuántica, ordenó. Veamos cómo sus naves vivientes manejan la disrupción molecular. Las armas más nuevas de los Corbani dispararon corrientes de energía que atacaban la materia a nivel atómico. Varias naves Nexari comenzaron a desmoronarse a medida que sus estructuras orgánicas perdían cohesión, pero las naves vivientes se adaptaron rápidamente, desarrollando nuevas capas defensivas para resistir los ataques cuánticos. En la nave insignia Nexar, el general Vex observaba a sus naves recibir daño con fría satisfacción. Ya están usando sus mejores armas, dijo a sus oficiales. Liberen a los cazas enjambre. Que prueben nuestras nuevas creaciones. Miles de pequeñas naves orgánicas salieron de las naves Nexari más grandes como insectos de un nido perturbado. Estos cazas eran apenas más grandes que un humano, pero cada uno era un arma viviente diseñada para destrozar las naves enemigas desde adentro. Los cazas enjambre se movían con una velocidad aterradora. Sus biomotores les permitían cambiar de dirección instantáneamente. Pululaban sobre las naves Corbani, sus tentáculos con punta de ácido devorando los cascos de cristal, y sus órganos explosivos detonando dentro de las naves enemigas. Señor, estamos perdiendo naves en el flanco izquierdo, informó el oficial táctico de Kéfir. Los cazas enjambre están abrumando nuestras defensas de punto. Kéfir activó los protocolos de emergencia de su flota. Todas las naves, activen los generadores de tormenta de cristal. Despejen el enjambre. Las naves Corbani liberaron nubes de fragmentos de cristal afilados como cuchillas que rebanaron a los cazas orgánicos como una picadora de carne. Pero por cada caza enjambre destruido, 2 más ocupaban su lugar. Los Nexari se habían estado preparando para esta batalla durante décadas, criando sus bioarmas específicamente para este momento. El capitán Turner observaba la batalla desde el puente del pacificador, su rostro pálido de horror. El espacio alrededor de la flota se había convertido en una pesadilla de rayos de energía, explosiones y escombros. Naves de ambos bandos morían por docenas, sus tripulaciones vaporizadas en segundos. Señor, llamó Dan Martínez desde su estación científica. Estoy registrando bajas masivas en ambos bandos. A este ritmo, ambas flotas serán completamente destruidas en cuestión de horas. Turner agarró los reposabrazos de su silla, sintiéndose impotente mientras veía a 2 civilizaciones destrozarse. ¿Alguna respuesta a nuestras comunicaciones? Nada, respondió Kate Williams. Ambas flotas están completamente concentradas en la batalla. Ni siquiera acusan recibo de nuestra presencia. La batalla se extendió por múltiples sistemas estelares, dispersándose a medida que duelos de naves individuales se separaban del enfrentamiento principal. Los Corbani y los Nexari habían luchado entre sí durante tanto tiempo que conocían cada táctica y contratáctica. Ningún bando podía obtener una ventaja decisiva. Señor, llamó Lisa Thompson desde su estación de ingeniería.
Estoy detectando algún tipo de nueva arma siendo desplegada por los Nexari. Es enorme. En la pantalla principal, podían ver una enorme estructura orgánica emergiendo del centro de la flota Nexari. Era del tamaño de una luna pequeña, cubierta de tentáculos que se retorcían y pulsaba con una malévola luz verde. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Turner. No lo sé, señor, respondió Martínez, su voz temblorosa. Pero está generando más energía que toda su flota combinada. El general Bexig sonrió mientras su arma definitiva se encendía. La bioestructura era el resultado de 50 años de ingeniería genética. Un arma viviente diseñada para terminar la guerra con un solo ataque devastador. Objetivo: el mundo natal Corbani, ordenó. Es hora de terminar esto de una vez por todas. Pero el almirante Kefir no estaba indefenso. Mientras la superarma Nexari se cargaba, la flota Corbani formó una perfecta formación de cristal. Sus naves comenzaron a resonar con frecuencias armónicas, creando un arma devastadora por derecho propio. Todas las naves, prepárense para el protocolo de unidad, ordenó Kefir. Les mostraremos el verdadero poder de la tecnología cristalina. Las naves Corbani fusionaron sus campos de energía, creando un rayo masivo de fuerza pura que podía partir planetas por la mitad. Las dos superarmas se enfrentaron a través del vacío, preparándose para desatar una destrucción a una escala que la galaxia nunca había visto. Señor, llamó el oficial táctico de Turner. Ambas armas se están cargando. Si disparan simultáneamente, la explosión destruirá todo en un radio de 3 años luz. Turner se dio cuenta con horror de que ya no solo estaban viendo una batalla. Estaban a punto de presenciar una explosión que eliminaría a ambas especies por completo, junto con cualquier otra vida en los sistemas circundantes. Toda la tripulación, prepárense para un salto de emergencia, ordenó. Necesitamos salir de aquí antes de que esas armas disparen. Pero incluso mientras daba la orden, Turner sabía que era demasiado tarde. El pacificador estaba demasiado cerca de la zona de batalla y sus motores no eran lo suficientemente rápidos para escapar de la destrucción inminente. Las dos superarmas alcanzaron su máxima potencia simultáneamente. La bioestructura Nexari pulsaba con energía verde, mientras que la formación Corbani resplandecía con luz cristalina. Ambas armas se prepararon para disparar, listas para desatar fuerzas que pondrían fin a la guerra destruyéndolo todo. 10 segundos para el disparo, informó Martínez. Ambas armas están fijadas la una en la otra. Turner cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de presenciar el fin de 2 civilizaciones enteras. La guerra que había durado 3 siglos estaba a punto de terminar en aniquilación mutua. 5 segundos, continuó Martínez. Los niveles de energía están fuera de escala. Turner abrió los ojos, queriendo ver el momento final de este antiguo conflicto. Las dos superarmas brillaban con poder, listas para dispararse mutuamente a través del vacío. 3 segundos, 2, 1. Pero justo cuando ambas armas llegaron al momento del disparo, algo imposible sucedió. Una nueva firma de energía apareció en el borde de la zona de batalla. Pequeña, pero de alguna manera más poderosa que cualquier cosa que hubieran visto. Señor, llamó Williams, su voz llena de asombro. Estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Dicen que la ayuda está en camino. Turner miró la pantalla táctica, viendo un único y pequeño contacto acercándose a la zona de batalla. ¿Qué tipo de ayuda podría detener esto? Su respuesta llegó en la forma de una nave como ninguna otra en la galaxia. Era esbelta y plateada, irradiando un campo de energía que parecía curvar el espacio a su alrededor. A medida que se acercaba a la zona de batalla, ambas superarmas comenzaron a parpadear y a perder potencia. ¿Qué está pasando?, exigió Turner. No lo sé, señor, respondió Martínez. Pero sea lo que sea que esté haciendo esa nueva nave, está afectando a ambas flotas. Sus armas están perdiendo potencia. Lo imposible estaba sucediendo. Una sola nave pequeña estaba interfiriendo de alguna manera con la batalla más grande de la historia galáctica. Turner sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Quizás, solo quizás, todavía había una manera de detener esta guerra.
La nave humana Heraldo salió del hiperespacio como una flecha plateada, cortando a través del caos de la batalla. El capitán Sam Robinson estaba en el puente, observando cómo las flotas masivas se destrozaban mutuamente con armas que podían destruir mundos. Amy, ¿cuál es nuestra situación táctica?, preguntó a su oficial táctica. Amy Chun estudió sus pantallas, su rostro iluminado por el brillo de las lecturas de los sensores. Señor, tenemos aproximadamente 3000 naves en combate. Ambos bandos están usando superarmas que se acercan a niveles críticos de energía. Robinson asintió sombríamente. Se lo esperaba. La misión diplomática había fracasado, tal como el comando de la Tierra había predicho. Ahora dependía del Heraldo evitar la destrucción completa de 2 civilizaciones enteras. Dr. Davis, ¿está listo el generador de campo cuántico?, preguntó. El científico jefe, el Dr. Paul Davis, levantó la vista de su puesto, sus dedos danzando sobre complejos controles. Todos los sistemas están operativos, señor. Los proyectores de campo están cargados y listos para desplegarse. Pero debo advertirle, nunca hemos probado esta tecnología a una escala tan masiva. ¿Funcionará?, preguntó Robinson. En teoría, sí. El campo cuántico debería neutralizar todas las armas basadas en energía en un radio de 3 años luz, pero los requisitos de energía son enormes. Estaremos extrayendo energía directamente de la singularidad controlada en nuestro núcleo del motor. Robinson se giró hacia su especialista en ingeniería. María, ¿pueden nuestros sistemas de energía soportar la carga? María García revisó sus lecturas cuidadosamente. El núcleo de singularidad está estable, señor. Deberíamos poder mantener el campo durante varias horas si es necesario, pero después de eso, tendremos que apagar para enfriamiento y mantenimiento. Varias horas deberían ser suficientes, dijo Robinson. Amy, llévanos al centro de la zona de batalla. Necesitamos posicionarnos donde el campo afecte a ambas flotas por igual. El Heraldo se movió hacia el corazón del conflicto. Sus motores avanzados le permitieron deslizarse entre las naves masivas sin ser detectado. La nave era pequeña en comparación con los acorazados alienígenas, pero su casco incorporaba tecnología que la hacía casi invisible para los sensores convencionales. Señor, llamó Chun desde su puesto. Detecto acumulaciones masivas de energía de ambas superarmas. Están a punto de disparar. Robinson podía ver las terribles armas en su pantalla principal. La bioestructura Nexari pulsaba con energía verde mientras que la formación de cristal Corbani resplandecía con luz blanca. Ambas armas contenían suficiente poder para esterilizar sistemas estelares enteros. ¿Cuánto tiempo hasta que disparen?, preguntó. 30 segundos, señor, respondió Chun. Los niveles de energía se acercan a la masa crítica. Robinson tomó su decisión. Dr. Davis, active el generador de campo cuántico. Potencia máxima, alcance máximo. Señor, aún no hemos alcanzado la posición óptima, advirtió Davis. El campo podría no cubrir toda la zona de batalla. Hazlo ahora, ordenó Robinson. No podemos esperar más. Las manos de Davis volaron sobre sus controles, activando sistemas que representaban la cúspide del logro científico humano. El generador de campo cuántico había sido desarrollado en secreto, utilizando principios de la física que la mayoría de las especies ni siquiera habían imaginado. Generador de campo en línea, informó Davis. Cascada cuántica comenzando en 3, 2, 1. El efecto fue inmediato e impresionante. Una ola de energía invisible barrió desde el Heraldo, extendiéndose por toda la zona de batalla a la velocidad de la luz. A medida que pasaba a través de las flotas en guerra, algo imposible sucedió. Todas las armas en la zona de batalla simplemente dejaron de funcionar. El almirante Kefir miró su pantalla táctica en estado de shock mientras su superarma se apagaba sin previo aviso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fallado el protocolo de unidad? No lo sé, señor, respondió su oficial táctico, con pánico en la voz. Todos nuestros sistemas de armas están fuera de línea. La energía simplemente desapareció. El general Bexig estaba experimentando el mismo fenómeno.
Su bioestructura había estado a momentos de disparar su rayo asesino de planetas cuando la energía se disipó de repente como humo en el viento. Informe. Exigió. ¿Qué ha pasado con nuestras armas? Todas las bioarmas están inactivas, señor, respondió su oficial. No responden a ninguna orden. Es como si las hubieran puesto a dormir. En ambas flotas, la misma escena se repetía. Las armas de energía se negaban a disparar, las armas de proyectiles perdían todo su impulso y los dispositivos explosivos se volvían tan inofensivos como juguetes de niños. La batalla más devastadora de la historia galáctica se había convertido en una reunión de naves indefensas. Señor, llamó Chun desde el puente del Heraldo. Ambas flotas están intentando reiniciar sus armas. No lo están consiguiendo. Robinson activó el sistema de comunicación. Abre un canal a ambas flotas, todas las frecuencias. Canal abierto, señor, informó el oficial de comunicaciones. Aquí el capitán Sam Robinson de la nave terrestre Heraldo, anunció. Sus armas han sido neutralizadas por tecnología de campo cuántico. El campo permanecerá activo hasta que acepten negociaciones pacíficas. La respuesta fue inmediata y furiosa. Tanto el almirante Kefir como el general Vex aparecieron en la pantalla de comunicación, sus rostros mostrando una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué han hecho?, exigió Kefir, sus rasgos cristalinos ardiendo de ira. Han interferido en una operación militar legítima. ¿Legítima?, preguntó Robinson con calma. Estaban a punto de cometer un genocidio. Ambos se preparaban para destruir civilizaciones enteras. Eso no es guerra. Eso es locura. No lo entiende, gruñó Vex. Este conflicto ha durado siglos. No podemos simplemente dejar de luchar porque una especie alienígena nos lo diga. Pueden y lo harán, replicó Robinson. El campo cuántico les hace imposible dañarse mutuamente. Sus armas son inútiles mientras el campo permanezca activo. ¿Cuánto tiempo pueden mantener este campo?, preguntó Kefir, su mente táctica ya trabajando en el problema. Todo el tiempo que sea necesario, mintió Robinson con suavidad. No podía hablarles de las limitaciones de energía, o simplemente esperarían a que el campo fallara. Esto es un acto de guerra contra nuestras dos especies, declaró Vex. Cuando encontremos una manera de contrarrestar su tecnología, los destruiremos a ustedes junto con nuestros enemigos. Son bienvenidos a intentarlo, dijo Robinson. Pero primero, van a escuchar lo que tenemos que decir. Hizo un gesto al Dr. Davis, quien activó otro sistema. De repente, el puente del Heraldo se llenó de pantallas holográficas que mostraban la historia del conflicto Corbani-Nexari. Hemos estado estudiando su guerra durante años, continuó Robinson. Sabemos cómo empezó, cómo escaló y lo que les ha costado a ambas especies. 300 años de lucha, miles de millones de muertes, cientos de mundos destruidos. ¿Y para qué? Las pantallas mostraban imágenes de planetas muertos, ciudades destruidas y la gradual militarización de ambas especies. Robinson observó cómo los dos comandantes alienígenas miraban la evidencia del terrible costo de su guerra. Ambos han olvidado por qué luchaban, dijo. Han convertido sus civilizaciones enteras en armas, y ahora no saben cómo ser otra cosa. Los Nexari empezaron esta guerra, dijo Kefir, pero su voz carecía de convicción. Los Corbani fueron los agresores, replicó Vex, pero sonaba igualmente inseguro. No importa quién la empezó, dijo Robinson con firmeza. Lo que importa es que ambos están a punto de terminarla destruyéndose a sí mismos. ¿Es eso realmente lo que quieren? ¿Vale la aniquilación mutua para preservar su orgullo? Ambos comandantes guardaron silencio, mirando las pantallas holográficas que mostraban el verdadero costo de su guerra interminable. Por primera vez en siglos, se vieron obligados a enfrentar la realidad de en lo que se habían convertido. El campo permanecerá activo, continuó Robinson, hasta que acepten negociaciones de paz significativas. Pueden quedarse aquí para siempre, incapaces de hacerse daño, o pueden comenzar el proceso de poner fin a esta guerra. ¿Y si nos negamos?, preguntó Kefir. Entonces pasarán el resto de sus vidas flotando en el espacio, viendo a su gente morir de hambre lentamente mientras sus líneas de suministro fallan.
La elección es suya. Robinson cortó la transmisión, dejando a ambos comandantes alienígenas considerar sus opciones. A su alrededor, su tripulación monitoreaba el campo cuántico, asegurándose de que permaneciera estable y efectivo. Señor, llamó Davis desde su puesto. El campo se mantiene estable. Ambas flotas están completamente neutralizadas. Bien, respondió Robinson. Ahora esperamos saber si son lo suficientemente inteligentes como para elegir la paz por encima del orgullo. Fuera del Heraldo, 4.000 naves de guerra flotaban indefensas en el espacio. Sus tripulaciones luchaban por comprender lo que les había sucedido. Las armas más poderosas de la galaxia habían sido convertidas en adornos inofensivos por una sola nave pequeña de una especie que apenas habían notado. La era de la guerra Corbani-Nexari había terminado. La pregunta ahora era si alguna de las especies sería lo suficientemente sabia como para aceptar ese hecho. Durante 6 horas, las dos flotas masivas flotaron en el espacio como gigantes dormidos. El almirante Kefir caminaba de un lado a otro en su puente, su forma cristalina reflejando la tenue iluminación de emergencia. Cada pocos minutos, su tripulación intentaba reiniciar sus armas, pero el campo cuántico hacía inútiles sus esfuerzos. Señor, llamó su oficial táctico. Lo hemos intentado todo. El campo es demasiado fuerte. Nada funciona. Kefir miró la pequeña nave humana en su pantalla. El Heraldo permanecía pacíficamente en el centro de la zona de batalla, su presencia un recordatorio constante de que la guerra ya no estaba bajo su control. Comuníqueme por un canal privado con el general Bexig, ordenó. Señor, preguntó su oficial de comunicaciones, sorprendido. Me ha oído. Quiero hablar con el comandante Nexari. En la nave insignia Nexari, el general Bexig lidiaba con sus propias frustraciones. Sus bioarmas se habían vuelto completamente inactivas, negándose a responder a ninguna orden. Las propias naves vivientes parecían confundidas, incapaces de entender por qué ya no podían luchar. General, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia Corbani. El almirante Kefir desea hablar con usted en privado. Bex lo consideró. En 300 años de guerra, nunca había tenido una conversación privada con un comandante Corbani. Pero claro, nunca antes había estado completamente indefenso. Comuníquelo, dijo. La pantalla parpadeó, mostrando los rasgos cristalinos de Kefir. Por un momento, los dos antiguos enemigos se miraron fijamente a través del vacío. General, dijo Kefir finalmente. Creo que tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Preguntó Vex con desconfianza. Del hecho de que ambos estamos atrapados aquí hasta que aceptemos negociar con estos humanos. Del hecho de que nuestras flotas están aquí paradas, indefensas, mientras nuestra gente espera que regresemos a casa. Vex guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué propone? Propongo que escuchemos lo que los humanos tienen que decir. No porque queramos, sino porque no tenemos otra opción. ¿Confiaría en ellos? No confío en nadie, replicó Kefir. Pero confío en que quieren algo de nosotros, y eso nos da margen para negociar. Mientras tanto, el capitán Robinson se reunía con su Estado Mayor en la sala de conferencias del Heraldo. El campo cuántico se mantenía estable, pero sabía que no podrían mantenerlo para siempre. Señor, dijo el Dr. Davis, estamos a un 60% de potencia. El campo es estable, pero necesitaremos apagar para mantenimiento en otras 12 horas. ¿Será tiempo suficiente? Preguntó Robinson. Tendrá que serlo, respondió la oficial de operaciones Helen Martínez. Hemos preparado una propuesta de paz detallada basada en nuestro análisis de ambas especies. Si están dispuestos a negociar, podemos tener un marco básico establecido en cuestión de horas. El oficial médico jefe, el Dr. Tony Stewart, levantó la vista de sus informes médicos. Señor, he estado analizando los informes de bajas de ambas flotas. Han perdido casi el 40% de sus fuerzas en solo unas pocas horas de lucha. Si no hubiéramos intervenido, ambas especies se habrían extinguido para ahora. Robinson asintió sombríamente. Exactamente por eso estamos aquí. Amy,
¿Alguna señal de que alguna de las flotas esté dispuesta a hablar? La oficial táctica Chun revisó sus pantallas. Ambas naves insignia han estado intercambiando comunicaciones privadas durante la última hora. Eso nunca ha sucedido antes en la historia registrada. Bien, dijo Robinson. Quizás finalmente estén listos para ser razonables. Su sistema de comunicación sonó. Señor, estamos recibiendo una transmisión de ambas naves insignia. Solicitan una reunión. Robinson sonrió. Comuníquelos. La pantalla mostró a ambos comandantes alienígenas, sus rostros sombríos pero ya no abiertamente hostiles. Capitán Robinson, dijo el almirante Kefir, estamos preparados para discutir los términos. ¿Qué tipo de términos?, preguntó Robinson. Los términos para terminar con este campo y permitirnos regresar a nuestros sistemas natales, respondió el general Vex. No podemos permanecer aquí indefinidamente. El campo se levantará cuando firmen un tratado de paz vinculante, dijo Robinson con firmeza. No antes. ¿Qué incluiría tal tratado?, preguntó Kefir. Robinson activó una pantalla holográfica que mostraba la propuesta de paz humana. Cese completo de las hostilidades entre ambas especies. Retirada de todas las fuerzas militares a sus respectivos sistemas natales. Establecimiento de una zona neutral monitoreada por fuerzas de paz humanas. Y lo más importante, reuniones diplomáticas regulares para resolver cualquier disputa futura. Ambos comandantes estudiaron la propuesta cuidadosamente. Era mucho más generosa de lo que cualquiera de los dos esperaba. ¿Ustedes servirían como mediadores?, preguntó Vex. Serviríamos como garantes de la paz, replicó Robinson. Cualquier violación del tratado resultaría en una intervención inmediata de las fuerzas humanas. ¿Y si nos negamos?, preguntó Kefir. Entonces se quedarán aquí hasta que se les acaben los suministros y sus tripulaciones mueran de hambre, dijo Robinson sin rodeos. La elección es suya. Los dos comandantes alienígenas se miraron, luego volvieron a mirar a Robinson. 300 años de guerra los habían llevado a este momento, atrapados e indefensos, forzados a elegir entre la paz y la destrucción mutua. Necesitamos tiempo para considerar, dijo Vex. Tienen una hora, replicó Robinson. Después de eso, comenzaremos a reducir la potencia del campo cuántico. Sus armas comenzarán a funcionar de nuevo, y podrán reanudar la destrucción mutua. La transmisión terminó, dejando a ambos comandantes tomar la decisión más importante en la historia de su especie. En la nave insignia Corbani, el almirante Kefir reunió a su Estado Mayor. ¿Cuáles son sus pensamientos?, preguntó. Señor, dijo su oficial táctico, nuestra flota no está en condiciones de seguir luchando. Hemos perdido casi la mitad de nuestras naves y la moral está en su punto más bajo. Los humanos tienen tecnología superior, añadió su oficial científico. Si pueden neutralizar nuestras armas tan fácilmente, ¿qué otras capacidades poseen? Y lo que es más importante, dijo su oficial de comunicaciones, ¿qué pasará con nuestra gente si no regresamos a casa? ¿Quién defenderá la República Corbani? Kefir lo consideró. La guerra había consumido toda su vida, pero ahora se veía obligado a pensar en lo que vendría después de la guerra. En la nave insignia Nexari, el general Bexig mantenía conversaciones similares con su personal. Las propias naves vivientes parecían comunicar su agotamiento, su biosistema estresado más allá de sus límites. La mente colmena está enviando señales de socorro, informó su biotécnico. Las naves quieren regresar a los criaderos para sanar y regenerarse. Nuestra gente está cansada de la guerra, añadió su oficial de inteligencia. Las últimas encuestas mostraron que las poblaciones civiles de ambos bandos están listas para la paz. Vex miró las estrellas, pensando en los mundos que habían sido destruidos, las vidas que se habían perdido y el futuro que su especie podría tener si la lucha finalmente terminaba. La hora pasó rápidamente. Cuando el canal de comunicación se abrió de nuevo, ambos comandantes parecían más viejos, más cansados, pero también más resueltos. Capitán Robinson, dijo el almirante Kefir. La República Corbani acepta sus términos. El Imperio Nexari también acepta, dijo el general Vex. Estamos listos para firmar el tratado de paz.
Robinson sintió una oleada de alivio. Excelente. Comenzaremos la ceremonia formal de inmediato. En cuestión de horas, representantes de ambas flotas estaban a bordo del Heraldo, firmando el documento más importante de la historia galáctica. El tratado de paz era simple pero completo, estableciendo el marco para poner fin a 3 siglos de guerra. Cuando se añadieron las últimas firmas al tratado, Robinson dio la orden de apagar el campo cuántico. Lentamente, la energía regresó a los sistemas de armas de ambas flotas, pero ningún bando hizo ningún movimiento para atacar. Aquí el capitán Robinson a todas las naves, anunció. El tratado de paz ya está en vigor. Se ordena a todas las naves que regresen a sus sistemas natales de inmediato. Las 2 flotas masivas comenzaron su largo viaje a casa, sus tripulaciones aún atónitas por el repentino final de la guerra. Muchos de ellos nunca habían conocido la paz, nunca habían imaginado una galaxia donde los Corbani y los Nexari no estuvieran tratando de destruirse mutuamente. El capitán Turner, observando desde el pacificador, sintió lágrimas en los ojos al ver a las flotas separarse pacíficamente. «Se acabó», susurró. «La guerra realmente ha terminado. Señor», llamó su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo una transmisión del Heraldo». El rostro de Robinson apareció en la pantalla, cansado pero sonriente. «Capitán Turner, la situación está resuelta. Ambas flotas están regresando a casa bajo los términos del Tratado de Paz». «¿Cómo lo hicieron?», preguntó Turner. «¿Cómo detuvieron las armas más poderosas de la galaxia?». «No las detuvimos», respondió Robinson. «Las hicimos irrelevantes. A veces, la mejor manera de terminar una pelea es hacer que sea imposible continuarla». Mientras el Heraldo se preparaba para partir, Robinson miró el espacio vacío donde se había librado la batalla. El campo de escombros serviría como un recordatorio de lo que casi sucedió, pero también de lo que se había evitado. «Señor», llamó el Dr. Davis desde su puesto. «El Comando de la Tierra solicita un informe completo». «Diles que la misión fue un éxito», dijo Robinson. «La guerra más larga de la galaxia ha terminado, y la humanidad se ha establecido como una fuerza de mantenimiento de la paz». «¿Cuál es nuestra próxima asignación?», preguntó Chun. Robinson sonrió. «Hay informes de conflictos en el sector de Andrómeda. Parece que la galaxia necesita nuestro particular tipo de diplomacia». El Heraldo saltó al hiperespacio, dejando atrás un sistema estelar pacífico donde momentos antes 2 civilizaciones se habían estado preparando para destruirse mutuamente. La era de la guerra Corbani-Nexari había terminado, y no por una potencia de fuego superior, sino por el simple acto de hacer la guerra imposible. Por toda la galaxia, se corrió la voz de los humanos que habían puesto fin al antiguo conflicto con una sola nave. Algunas especies estaban agradecidas, otras temerosas, pero todas entendieron que el equilibrio de poder había cambiado. La humanidad se había anunciado a la galaxia no como conquistadores, sino como guardianes de la paz. Y en un universo lleno de violencia y conflicto, eso los convertía en los más poderosos.